Buen día, mi nombre es Mariluz Carmona, estudiante de Psicología de la Universidad de Yacambú. El día de hoy, junto con mi equipo de trabajo, estaremos desarrollando el tema de la teoría humanística y los aportes de esta a la teoría de la personalidad. Tema de la unidad número 3 en la materia Psicología de la Personalidad 1, a cargo de la profesora María Linares de Santiago. Esperamos que sea de su agrado y de su mayor interés. Muy buenos días, mi nombre es Rosely Betancourt y el día de hoy estaremos hablando acerca de un tema bastante interesante, ¿cómo lo es la teoría humanista? ¿Cuál es la principal característica de esta teoría? Esta tendencia o teoría viene hablando o partiendo de la idea del que el ser humano es un todo. Toma el ser humano como algo complejo que incluye la mente, los pensamientos, el cuerpo y los sentimientos. De allí que la teoría humanista deje tantos aportes al ser humano, pues es en ella donde se basan factores tan trascendentales y factores tan en auge en la actualidad como es el descubrimiento interno, el crecimiento, el fortalecimiento de las emociones y el fortalecimiento de la autoestima. Siendo la teoría humanista aquella que nos hace darnos cuenta de que en la actualidad muchos de los seres humanos tendemos de manera natural a complicarnos la vida. ¿Por qué decimos esto? Se dice que el ser humano tiende a complicarse la vida, pues en muchas oportunidades solemos cuestionar asuntos fundamentales del día a día. Y no me refiero al cuestionamiento escéptico que tal vez tengan algunos médicos o científicos acerca del funcionamiento de algún órgano o acerca del funcionamiento de alguna función vital. No, me refiero precisamente al hecho de que el ser humano llega a un momento en el que se pregunta a qué se debe la vida que estoy viviendo, por qué transito por la calle o el porqué de ciertas decisiones. ¿Es esto necesariamente malo? Pues no. Si analizamos la historia humana, es algo que nos acompaña desde nuestros inicios. Es algo que nos atrae precisamente a analizar todos aquellos hechos que son trascendentales. Y es de allí donde se considera que la teoría humanista ha cobrado mayor auge y se encuentra mayormente en estudio en los últimos años, siendo este el motivo o la razón de algunas frases como la que hoy nos acompaña. Me doy cuenta de que si fuera estable, prudente y estático, viviría en la muerte. Por consiguiente, acepto la confusión, la incertidumbre, el miedo y los altibajos emocionales, porque es el precio que estoy dispuesto a pagar por una vida fluida, perpleja y excitante. Y es precisamente uno de sus precursores quien mencionó esta frase, Clark Rogers. A lo largo de la exposición, mis compañeras darán a conocer cuál fue cada uno de los aportes de estos autores, entre ellos Maslow, Víctor y precisamente el autor de esta frase. ¡Feliz día! Viktor Frankl nació en Viena el 26 de marzo de 1905. En su etapa de juventud se interesó en estudios sobre la psicología, pero finalmente tuvo un doctorado en medicina. Luego de realizar y finalizar este doctorado, lo ingresaron en un departamento en una clínica donde se trataban mujeres con intento de suicidio. Posteriormente, con la llegada del nazismo, sus padres fueron encarcelados y llevados a un campo de concentración por ser judíos. Dicho autor estuvo en 4 diferentes campos de concentración durante la Segunda Guerra Mundial, de los cuales sobrevivió a los 4. Y lo interesante de esto es que él tomó cada una de estas experiencias vividas en los campos de concentración como un método de aprendizaje, un método de realizar nuevos estudios. Podría decirse que fue una perseverancia y lo cual le dio el sentido a una de sus grandes teorías, a sus estudios. Este autor en el tiempo en el que estuvo dentro de los campos de concentración
empezó a estudiar la vida de las personas, aquellas a las que sobrevivían y las que no. Se dio cuenta que tenían más oportunidades de sobrevivir aquellas personas que tenían un sentido por el cual vivir, que tenían un motivo por el cual vivir, ya sea familiares, una meta que no realizaron, un sueño, grandes amores, entre otros. Con cada uno de estos estudios que él realizó dentro de los campos de concentración, se originó la logoterapia, que es el estudio que él realizó, la teoría que él realizó, basada en el sentido y en las crisis existenciales. Este autor propone, a diferencia de otros autores, que la atención es necesaria para la vida de las personas, siempre y cuando no sea en exceso. Él dice que las personas cuando tienen un poco de presión, esto les ayuda a motivarse, es como el incentivo para que las personas puedan lograr alguna meta deseada. Pero ocurre que cuando esta tensión se hace en exceso, pueden las personas llegar a un momento de neurosis o una neurosis en especial conocida como la neurosis existencial o espiritual. Y es aquí cuando empezamos a hablar de la logoterapia. Estas personas buscan tener o encontrarle un sentido a sus vidas porque sienten algún vacío, un hueco y se sienten insatisfechos. Víctor propone 3 tipos de acercamientos para encontrar este sentido de la vida. El primero que tenemos son los valores existenciales. Estos son los valores que le dan sentido a la vida de las personas. Normalmente pueden ser objetos y en especial personas. Uno de los puntos más específicos en los valores existenciales para Víctor es el amor. Él dice que el ser amado que tiene una persona puede ser el incentivo o la motivación para vivir. Y esto fue una de las grandes cosas que él estudió dentro de los campos de concentración. Vio personas que de repente tenían familiares que no estaban dentro del campo de concentración y eso era la motivación por la manera en la que ellos resistían ante cada uno de los sufrimientos que padecieron dentro de ellos. Luego tenemos los valores creativos. Estos están relacionados, como lo dice la palabra, con hechos creativos, con cumplimiento de metas, con cumplimiento de sueños. Las personas que tienen un sueño que no se ha realizado tienen un mayor incentivo por el cual vivir. Su motivo por el cual vivir y lo que los va a llegar a sentir completamente satisfechos es el logro de ese sueño. Sin embargo, muchas personas tienen esa insatisfacción y tienen la búsqueda incesante de algo que les llene, pero realmente siempre encuentran algo y no terminan de llenarse, pero todos están esperando como que ese gran sentido que es lo que va a llenar sus vidas. Luego tenemos los valores actitudinales. Estos tienen que ver con hechos creativos, con ideas nuevas, con emprendimientos. Y uno de los más peculiares que para Víctor fue el más importante es el sufrimiento. Para él el sufrimiento era un incentivo de algo que le daba sentido a la vida. Y a pesar de que fueron esos 3 sus acercamientos, él finaliza con uno que para él es el hecho más importante y lo denominó el suprasentido. Para él el suprasentido no depende de la persona misma que se siente insatisfecha ni de los demás, sino de algo más grande que puede decirse y de hecho es Dios. Él es como el sentido inicial de la vida para esas personas y aquellos a que encuentran a Dios como su sentido y eso que los va a llenar, que les va a llenar ese vacío, para Víctor es denominado como el suprasentido. Para él el más importante porque cree que este es como el valor inicial. Y listo. Carr nació el 8 de enero de 1902 en Illinois.
muy cerca de Chicago. Hijo de un padre ingeniero civil y una madre ama de casa, ambos con un arraigado conocimiento y dominio por la religión, tanto así que era lo que regía su vida. Siendo el cuarto hermano de 6 hermanos, a la edad de 12 años sus padres se mudan al campo, evitando esto. Era lo que ellos mantenían, de que sus hijos no fueran pervertidos por las idealizaciones que se daban en la ciudad y en los suburbios. Carl se desarrolló como un niño amante de la agricultura y de todas las actividades que se daban en la granja. Un niño que se definió por ser solitario, que le encantaba lo que era mucho la lectura y se enfocaba en obtener buenas notas. Ingresa a la Universidad de Wisconsin, donde estudia una licenciatura en agricultura. Y también se interesa por la historia. Al graduarse, fue invitado entre un grupo de estudiantes a la Federación Mundial de Teología. Esta fue una reunión que se realizó en China, en Beijing, donde abarcaron muchos temas con respecto a la religión, haciendo que Roger diera un vuelco en su carrera, en la carrera que había estudiado en la universidad, para querer estudiar la carrera de religión. Ingresa a un seminario de Unión Teológica, pensando que esa era su vocación, dado la fuerte influencia dada por sus padres en lo que respecta a religión. Pero esto hizo un cambio drástico en su vida, puesto que más que cambiar de fe, que mantuvo toda su vida, el dogmatismo y las reglas dadas por la religión lo hizo pensar en que no era el camino que quería escoger. Y dado a esto, siente un gran impulso por estudiar psicología. Al regresar a su país, conoce a su futura esposa y se muda a la ciudad de Nueva York. Y allí decide estudiar, hacer un máster y un PhD en psicología clínica y psiquiatría. Su primer trabajo fue en la Sociedad de Rochester, en Nueva York, donde estudió la prevención en la crueldad de tanto de niños como adolescentes que vivían en refugio, estaban inmersos en violencia y alta pobreza. Esto lo hizo enfocarse mucho en el estudio de niños y su conducta. Luego de esto ingresó como profesor titular en la Universidad Estatal de Ohio. Esto lo llevó a tener gran relación con sus estudiantes y con lo que era el arte de escribir, y escribe su primer libro que habla sobre el tratamiento de los niños problemáticos. Luego de esto acepta un nombramiento en el conjunto de psicología y psiquiatría de la Universidad de Wisconsin, su casa natal. En esta encuentra, como decía Roger, su trabajo ideal. Pero a raíz de que sus teorías habían sido tan revolucionarias y el enfrentamiento que había entre la sociedad psicológica de la época, decide renunciar a y dedicarse después a la terapia dada en la persona. Y así realiza su teoría, siendo el primer terapeuta que graba las entrevistas realizadas a sus pacientes, para después dedicarse también a dar ponencias, entrevistas, investigaciones y escribir hasta el momento de su fallecimiento. Para llegar a su teoría desarrolló una cantidad de conceptos que se relacionan con lo que es la personalidad. De ello vamos a entender la tendencia actualizada, que es la fuerza vital. Esto puede definirse como una motivación innata, presente en toda forma de vida, dirigida imposiblemente a todo lo que son la potencialidad que tiene el ser humano. Roger entendía que todas las criaturas persiguen lo que es mejor para su existencia, tanto así que no hablaba de que solamente eran las personas, sino las criaturas en general, puesto que las hiedras pueden destruir meterse entre las piedras para lograr las necesidades de tomar el sol. También habló de lo que es el valor organísmico, que dice que
todos los organismos saben lo que es bueno y lo que es malo para ellos, qué gran cantidad de comida pueden consumir y qué tan buena y calidad puede ser para ellos, puesto que una comida mala no la consumen. También desarrolla lo que es la visión positiva. Esta tiene que ver con el afecto y la atención y lo que es dado por la crianza, por nuestro entorno, más que todo nuestros primeros cuidadores, padres y madres. Además de esto, surgen los conceptos de incongruencia, que vienen relacionadas con el verdadero yo, lo que es el self, y el yo ideal. En esto es la percepción que tiene el ser humano sobre sí mismo y lo que él en ideal quisiera ser. Roger se refiere a esto como algo que no es real, como algo que está siempre fuera de nuestro alcance. Todos estos conceptos enriquecieron lo que Carl Rogers denominó la teoría centrada en la persona, o también llamada teoría centrada en el cliente. Con respecto a estos dos términos, persona y cliente, él hablaba de que el cliente sabe necesariamente lo que quiere y lo busca, mientras la persona es vista por el terapeuta más como un enfermo. Y él no veía a las personas enfermas, ni buenas ni malas, simplemente con personas que necesitan ayuda y de guía por parte del terapeuta. Roger seguía creyendo que el paciente era el que debía decir que lo que estaba mal, hallar la forma de mejorar y determinarlo. La conclusión de la terapia, aunque la terapia era centrada al paciente, este también le dio un papel fundamental al terapeuta. Entre los aportes que su teoría realizó hacia la teoría de la personalidad, Carl Rogers creería que la personalidad de cada persona se desarrollaba según el modo en que concibe o se va alejando de sus metas y sueños que se ha propuesto en su vida. De allí puede que surjan las diferentes patologías. Dentro de sus aportes hacia la personalidad, habló sobre la apertura a la experiencia. Este tipo de personalidad se define con la aceptación de las emociones, asociada a lo que se está viviendo, a la no evitación de las emociones, simplemente vivirlas, determinarlas y identificarlas como peligrosas o no, y canalizarlas. La libertad de elección. Habla del libre albedrío, de cada persona puede asumir un liderazgo ante una situación que se le esté presentando. Y sobre todo el desarrollo personal, que es el motor vital de las personas para que funcionen correctamente. Carl Rogers mantenía de que un terapeuta no se hace, un terapeuta nace.